No, no te lo puedo creer. ¿De quién es ese auto? De verdad, que no respetan nada. Puse el cartel de prohibido estacionar. Hice la pica pica, bajada, cordón. Mi amor, Hablo... tranquila. No gastes energía en vano, yo lo arreglo. ¿Quique? ¿Qué haces? Ya voy, mi amor. Mi amor, ¿qué fue eso? Bueno, parece que llegó el momento de que lo sepas. Soy el hombre nuclear. Quique, Quique, ¿te podés levantar? Quique. Dale, que nos esperan en la central nuclear de Atucha 2 en 1 hora. Hola, esto es Energías Eficientes, serie en la que repasamos cómo se produce, transporta y distribuye la energía en la Argentina. Hoy estamos en Atucha 2, una central nucleoeléctrica de producción de energía. Yo soy Mariana Moravia y me acompaña mi marido Enrique. Y entre los dos vamos a tratar el tema de la energía nuclear. ¿Y eso? Humor, Mariana. Un toque de humor. Un toque de humor para anunciar que vamos a corregir algunos lugares comunes con respecto a la energía nuclear. Pero no te lo vas a dejar puesto, sí. Este es un gran salto para el hombre y un pequeño paso para la humanidad. No, ¿era al revés? Cada vez que se usa la palabra nuclear, las asociaciones ante este término son muy dispares. El concepto de energía nuclear se mezcla con relatos fantásticos y con personajes de historias infantiles. Bueno, infantiles. Decís infantil como si fuera una mala palabra. Uno siempre tiene un niño adentro que sueña con... Bueno, está bien, pero en este programa nos vamos a manejar con la realidad. Y la realidad indica justamente que la energía nuclear se ha usado tan mal que mucha gente le tiene miedo. Sí, eso es la consecuencia del uso que se le dio a la energía nuclear para la guerra. Hoy vamos a hablar del uso benéfico y correcto de la energía nuclear. ¿Y anda a cambiarte, Quique, por favor? La energía eléctrica se genera en centrales como las hidroeléctricas que embalsan ríos o las termoeléctricas que queman gas, carbón y petróleo. Y también existen las plantas nucleoeléctricas, que son las que aprovechan el calor de la desintegración de los átomos. Algunas de esas centrales, como las hidroeléctricas, se pueden activar o desactivar rápidamente. Se las llama por eso centrales de punta, ya que abastecen los picos de demanda. Otras, como las nucleoeléctricas, son más lentas en responder a las órdenes de parada y encendido y no es sencillo cambiar la potencia que están produciendo. Generan energía continuamente por largos periodos y en la mayoría de los casos a la máxima potencia que se puede. Por eso, a las centrales nucleoeléctricas se las considera de base. En este gráfico vemos las centrales nucleoeléctricas que son de base y aportan una potencia constante. Las centrales termoeléctricas también son mayoritariamente de base. Por otro lado, las centrales hidroeléctricas absorben los picos de demanda y tienen mayor agilidad de maniobra. Un 7% de la producción de energía corresponde a la generación nuclear. En una época, este valor alcanzó el 15%, pero no creció al mismo ritmo que las otras formas de generación. Se espera aumentar esa proporción al doble o al triple en los siguientes 15 años.
La Argentina fue el primer país latinoamericano en disponer de energía nuclear y la desarrolló por sus propios medios, con mínima ayuda internacional. En Argentina existen 3 centrales nucleares: Embalse, en la provincia de Córdoba, Atucha 1 en Lima, provincia de Buenos Aires, y la que hoy visitamos, Atucha 2, que se está construyendo aledaña a Atucha 1. Empecemos desde lo básico. ¿De qué hablamos cuando decimos que algo es nuclear? Y de Steve Austin. ¿De quién? Steve Austin, el hombre nuclear. Hoy estás particularmente regresivo e infantil, amor. Mi amor, yo me enamoré de vos porque sos igual a la mujer biónica. Bueno, dejando de lado cualquier fantasía inmadura, pensemos con seriedad en el átomo. Y yo no me parezco a la mujer biónica. Atómico quiere decir relativo al átomo y nuclear significa relacionado con el núcleo. El núcleo es la parte central de algo. Por ejemplo, el núcleo de un durazno es sucaroso. O el núcleo de una célula es su parte central, donde está la información genética. Pero cuando se habla de energía nuclear, nos referimos a los núcleos de los átomos. Usemos alguna alternativa para explicar el tema. Usemos esto. Ah, pero qué lúdicos que nos vinimos hoy. No, el ludo, me olvidé el ludo. Bueno, no importa. Estas fichas rojas son los protones, positivos. Las blancas son los neutrones, sin carga. Y las azules son los electrones, negativos. lindo, muy lindo, amor. Pero aclara que todo eso está fuera de escala, ¿no? Claro, si estuviese en proporción, este núcleo de protones y de neutrones estaría, digamos, en el medio de la cancha de River. Y los electrones, que son 2000 veces más livianos, se ubicarían en el borde de la cancha. Hay algo básico en el concepto del átomo, que es el tema de las reacciones nucleares. Hay reacciones nucleares de fisión, en las que los núcleos se dividen en pedazos, y de fusión, en las que se juntan en un núcleo más grande. Ocurre normalmente en la naturaleza. Siempre hay átomos cuyos núcleos se están dividiendo. Eso es la llamada radiactividad. Por ejemplo, en cada gramo de nuestro cuerpo se está dividiendo un núcleo cada 4 segundos. En todo nuestro cuerpo hay 15.000 desintegraciones por segundo. Ah, o sea que somos radiactivos. Todos los seres vivos lo somos. De cada billón de núcleos de carbono, uno es inestable y se rompe solo con el tiempo. Es el conocido carbono 14. Después de 5.730 años, nos quedaría solo la mitad de esa clase de carbono, si no fuera porque comemos y con eso asimilamos más núcleos de carbono inestables. Cuando un ser muere, deja de incorporar carbono 14 y la radiactividad va disminuyendo. Y eso es lo que sirve para examinar la edad de un organismo muerto hace mucho tiempo. A los 5.730 años de la muerte de un ser vivo, la cantidad de carbono 14 se reduce a la mitad. La palabra núcleo se aplica también al núcleo del reactor, que es naturalmente su parte central. Esta cúpula en forma de media esfera es en realidad una esfera completa de acero, de casi 60 metros de diámetro y más de 3 centímetros de espesor. La parte de abajo de la esfera está enterrada en el suelo. En el medio de la esfera hay un tanque, el reactor, llamado así porque en su interior ocurren reacciones que generan calor, útil para hervir agua y para generar vapor, con el que se impulsa una turbina. La turbina es básicamente una rueda con paletas que el vapor hace girar. Es como un molinillo de plaza que impulsa el viento, pero de vapor, y de una potencia 1.000 millones de veces mayor. La turbina hace andar un generador eléctrico como la dínamo de una bicicleta, pero 100 millones de veces más grande. La esfera de 60 metros sirve para contener los gases si se rompiera algo en el reactor. Una frase que viene a la mente cuando vemos esto es reacción en cadena, y uno se empieza a asustar. Pero la expresión no es de catástrofe necesariamente, tiene que ver con la desintegración de los núcleos. Una reacción en cadena es una desintegración que causa otras y así sucesivamente. Esto se puede controlar y descontrolar. Cada 700 millones de años se desintegra la mitad de los núcleos de uranio 235 que hay en la naturaleza. Y cada 4.000 millones de años se desintegra la mitad de los núcleos de uranio 238. Esto es mucho tiempo. Es la edad total de nuestro planeta. Por eso todavía hay tanto uranio 238 disponible en los yacimientos. En cambio, hay menos abundancia de uranio 235, que es el más útil para las centrales porque se desintegra más fácilmente. El uranio natural es casi todo uranio 238, con solo el 0.7% de uranio 235. El uranio enriquecido es el que tiene una proporción de uranio 235 mayor que la natural,
Para uso pacífico alcanza el 4%, para uso militar el 90%. ¿Qué pasa, Quique? No, nada. Es que a veces pienso que mi vida es como el uranio 235. ¿Por? Y porque yo antes de conocerte a vos era solamente Enrique. Sí, ¿y ahora? Y ahora quedé enriquecido. Ay, gracias. Nuestro país no le da un uso bélico al uranio, solo energético, para obtener electricidad y también para aplicaciones médicas e industriales. Ejemplo de lo que decimos es el Centro de Diagnóstico Nuclear de Capital Federal en el barrio de Agronomía, inaugurado en mayo de 2007. Allí se realizan estudios de tomografía por emisión de positrones y tomografía computada multicorte, procedimientos de última tecnología en medicina nuclear. Y el reactor de investigación de Australia, de abril de 2007, que fue la mayor exportación tecnológica llave en mano en la historia argentina, ya que la empresa argentina INVAP lo diseñó, lo construyó y realizó la puesta en marcha de la planta y de todos sus sistemas. Hay reactores que funcionan con uranio natural, como el que está acá al lado en Atucha 1. En cambio hay otros que usan uranio levemente enriquecido, como el que se está construyendo aquí en Atucha 2. Si se junta mucho uranio, las partículas que emiten algunos núcleos cuando se desintegran pueden chocar contra núcleos vecinos y hacer que se desintegren también. Para que la reacción comience, hace falta una cantidad mínima de uranio llamada la masa crítica. Los neutrones que emiten los núcleos que se desintegran son muy veloces, salen a unos 2000 kilómetros por segundo. Hay que bajar esa velocidad porque los neutrones tienen que chocar para que se produzca la reacción liberadora de energía. Por eso se usa el agua pesada, para ralentizar los neutrones. El agua común es H2O. El agua pesada, D2O. O es oxígeno, H, hidrógeno y D, deuterio, una clase de hidrógeno más pesado que el hidrógeno común. El agua pesada se usa como moderadora, reduce la velocidad de los neutrones. Baja su velocidad de 2000 km por segundo a 2 km por segundo. Entonces se produce el choque. O sea, resumiendo, se coloca bastante uranio, se aprovecha el calor y cuando el uranio pierde rendimiento, se cambia. Sí, eso es lo básico, pero naturalmente las operaciones se tienen que hacer en lugares cerrados y seguros, con controles automáticos que mantengan la reacción en el nivel correcto, para que no se apague ni se dispare. A ver, radioactividad. Desintegración de los átomos que liberan partículas y energía. El núcleo que se desintegra choca contra otros núcleos y se produce la reacción en cadena. Si se controla, se obtiene energía útil. Con el uranio natural se fabrican píldoras cerámicas cilíndricas de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y se las aloja en fila dentro de tubos metálicos de unos 4 metros de largo. Con unos 200 de esos tubos se hace un manojo parecido a un paquete de fideos rectos que se pone en un tubo más grande, de 1 metro de diámetro. Eso se llama elemento combustible. Los elementos combustibles son bastante radiactivos y se deben guardar sumergidos en agua. Cuando se juntan algunas decenas de esos elementos en el reactor, la radiactividad de unos desencadena mayor radiactividad en los otros y se produce calor. Se calienta el agua pesada que los rodea y luego ese calor se transfiere al agua ordinaria, con la que se produce el vapor que impulsa las turbinas acopladas a los generadores de energía eléctrica. El reactor funciona dentro de un recipiente hermético y este se aloja por seguridad dentro de otro que contiene las posibles fugas y hasta una eventual explosión. De todo eso, solo asoma sobre el terreno la mitad superior. Los residuos nucleares se guardan en lugares seguros y son vendidos a países como Japón, que luego los utilizan en otro tipo de reactores que Argentina hoy no tiene. Voy a proponer un juego. Imaginemos que una persona temerosa se pregunta ¿qué pasaría si el barco que va a Japón se hunde? Bueno, ahí surge otra creencia fallida. Un barco con carga radioactiva que se hunde en el mar, desechos atómicos que se abren y liberan su carga mortal, y tiempo después... Para la ficción es muy atrayente, pero hay que decir que ese riesgo es insignificante, porque el material se almacena en recipientes dobles que resistirían ese percance y otros más graves. Es un panorama promisorio el de la energía nuclear en la Argentina. Sí, pero no siempre fue así, ¿eh? ¿Ah, no? No. En 1994 hubo una paralización casi total por falta de recursos.
Pero en el 2004 el Estado Nacional reanudó la actividad nuclear, que comenzó con la puesta en marcha nuevamente de la construcción de Atucha 2, de la ampliación de la planta elaboradora de agua pesada de Arroyito en Neuquén, de la recuperación de la planta de enriquecimiento de uranio Pilcanilleu en Río Negro y del desarrollo del prototipo de reactor Karen 25 MW, que es como una mini central nuclear que Argentina comercializará a países o islas con redes eléctricas pequeñas. También se planea aumentar la potencia de la central de embalse en Córdoba, construir la cuarta central nuclear y encarar otros proyectos energéticos nucleares. Si no hubiera sido por esa interrupción, Atucha 2 ya estaría funcionando, porque su construcción es más rápida que la de otro tipo de centrales. Su construcción usa 50 veces menos hormigón que, por ejemplo, la de una central hidroeléctrica de la misma potencia. El combustible nuclear que va a usar Atucha 2 diariamente entra en el baúl de una camioneta. En cambio, para producir esa energía con combustible fósil hacen falta 2.000 toneladas diarias de carbón. La potencia de Atucha 2 será de 743,1 megavatios, aproximadamente un tercio de la que consume la ciudad de Buenos Aires, o un 5% de la que utiliza el país. Eso es mucha potencia en relación con el tamaño. Con 20 de esas cúpulas se alimentaría el país entero. La electricidad de 21.000 voltios va a un transformador de alta tensión y de ahí se conecta a la misma línea de 500.000 voltios que ya funciona con Atucha 1. Esa línea se conecta con otras, de modo que la energía que se produce en esta central puede alimentar cualquier punto del país y algunos países vecinos según cómo se conecten o desconecten los interruptores. ¿Qué haces, Quique? No, nada, estaba elongando, porque es gigante este lugar, ¿eh? ¿Seguimos? Dale. Bueno, estamos siendo bastante claros con el tema de hoy, ¿no? Sí, pero yo sigo pensando en la persona temerosa. Hagamos algo, pongamos en escena posibles preguntas que surgen del temor y el desconocimiento. Bueno, dale. A ver, supongamos que yo soy una persona con muchos prejuicios sobre el tema. Está bien, a ver, señorita prejuiciosa, pregunte. ¿Es posible que haya percances en una central como esta? ¿Percance como cuáles? Como una explosión nuclear que desintegre las ciudades más cercanas e imposibilite la vida en la zona por 200 años. Bueno, vamos a aprovechar para despejar algunos miedos. Primero, en el mundo ha habido algunos percances, pero lo más grave fue Chernobyl, que alcanzó nivel 7 en la escala de accidentes nucleares. Y lo de Chernobyl jamás podría pasar acá en Atucha. Te explico por qué. El 26 de abril de 1986, en la planta nuclear de Chernobyl, ciudad de Ucrania, ocurrió una paradoja inconcebible. Estaban probando la seguridad del sistema y para controlar que actuasen todas las alarmas y protecciones, crearon artificialmente las fallas. Como las instalaciones eran a prueba de fallas, eliminaron momentáneamente todas las protecciones. Por un error humano, la reacción se les escapó de las manos y explotó el reactor, por lo que se dispersó material radiactivo. Murieron en el momento más de 30 personas, se afectó la salud de miles y costó mucho limpiar todo para que no siguiera produciendo daño. Nuestro país tiene normas de seguridad mucho más estrictas y exigentes que las de Ucrania. Jamás existiría la posibilidad de anular una protección de seguridad para hacer pruebas. ¿Y acá en Argentina no hubo problemas? Sí, en nuestro país, acá cerca, en Atucha 1, se rompió una vez un caño y se escaparon del reactor materiales sólidos radioactivos y unos cuantos litros de agua pesada que se convirtieron en vapor. Los mecanismos de seguridad respondieron de inmediato y la situación se controló rápidamente. La esfera exterior contuvo el vapor y después con un equipo de frío se lo condensó y se recuperó así hasta la última gota. Con un robot argentino hecho especialmente para esta situación, se reparó el caño, se recogieron los materiales dispersos y la central se puso a funcionar otra vez. Hay un estudio sociológico que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1989, en el que le preguntaron a la gente cuáles creían que eran las principales causas de enfermedad y muerte de adultos. Entre las posibles causas estaba la radiactividad de las centrales nucleares, las radiografías de los dentistas, las armas de fuego, el alcohol, los accidentes de tránsito, el tabaco, los deportes, los errores médicos, etc. Casi todos los que respondieron a la encuesta pusieron como fuente de daños, en primer lugar, la energía nuclear. Sin embargo, y según datos de la Organización Mundial de la Salud, la principal causa de muerte en aquella época era el tabaco.
Seguían el alcohol, los accidentes de tránsito y las armas. Recién en el puesto 9 estaban las radiografías y en el puesto 19 los daños atribuibles a la industria nuclear. Estos son mitos que surgen de la desinformación. ¿Qué es eso? Es una piedra de uranio. Ah, bueno. La traje especialmente para seguir combatiendo dudas. Ahora la señorita prejuiciosa la va a tocar y acercársela a la cara. ¿Es necesario? Confía en mí. ¿No me salió un tercer ojo? No. Si permaneciéramos junto a esa piedra durante 10 años, recibiríamos la misma radiación que nos dan cuando nos sacan una radiografía. Lo que no se ve acá son esas chimeneas largando humo que aparecen en las imágenes clásicas de las centrales nucleares. El humo blanco que se ve no es un residuo ni nada tóxico, es solo vapor de agua condensada como el de la pava. Ese sistema de enfriamiento no es exclusivo de la industria nuclear, lo usan también algunas centrales termoeléctricas que queman carbón o petróleo. En las centrales argentinas no se usan esas torres, porque para la refrigeración se emplea el agua de un río, en este caso, el Paraná. Bueno, mucha energía nuclear, pero deberíamos ser imparciales. Sí, tienes razón. Analicemos qué sistema nos conviene. La generación hidroeléctrica es renovable, no quema nada y no emite gases. El único problema es que la instalación es grande y cara, y a veces hay que mudar a poblaciones enteras. Y además ya no queda ningún río importante para embalsar. La nuclear es también muy buena. Limpia, barata, no emite gases, la instalación no es muy cara, es mucho más chica que un embalse y cabe en cualquier sitio. La única contra es que los residuos son radiactivos y hay que guardarlos muy bien. ¿Vos considerás a la energía nuclear como renovable o no renovable? Bueno, en nuestro país hay bastante uranio. Seguramente nos va a alcanzar para 50 años o más. ¿Qué? Que 50 años no es nada. Bueno, eso es una cuestión de punto de vista. Algunos consideran que la energía nuclear es un recurso renovable. ¿Por qué? Y porque las reservas de ese mineral seguramente van a alcanzar hasta que se invente algo nuevo y mejor. ¿Cómo qué? Como la energía de fusión. Es la unión de dos núcleos. Si se unen dos núcleos de deuterio, se obtiene un núcleo de helio. Los dos núcleos se unen y generan energía. Esa reacción ya se experimentó hace mucho en las bombas de hidrógeno y es la misma reacción que ocurre todo el tiempo en el Sol. En varios países, pero especialmente en China, en el 2006 se estuvo experimentando con esta técnica. Cuando se perfeccione, quizás no haya límites para la obtención de energía. Hay casi 500 centrales nucleoeléctricas en el mundo. En nuestro país hay 2 y pronto va a haber 3. Pero se construyeron algunos reactores más que exportamos. Los reactores argentinos son muy bien vistos en el mundo, por su seguridad y su precio ventajoso. El CAREM, concepto argentino de reactor modular, es un reactor en el que las partes tradicionales, en vez de estar en sitios separados, se integran en un único tanque. La diferencia con un reactor de agua a presión, más convencional, es que el CAREM tiene un solo tanque, y en vez de usar una bomba, el agua caliente circula naturalmente, como en una olla al fuego, pero con muy poca turbulencia. Además, los elementos combustibles son hexagonales para que ocupen acomodados menos sitio. El CAREM es más sencillo de construir y además es más seguro que los reactores tradicionales. Además tiene menos piezas expuestas a fallas. Sí, tal vez la desventaja del CAREM es que es chico, ¿no? Sí, va a desarrollar una 10ª parte de la potencia de Atucha 1. Pero igual, se espera que esa tecnología tenga muchas aplicaciones en Argentina y que se exporten algunos de esos reactores, como ya ocurre con los de otros diseños. En Pilcanilleu, provincia de Río Negro, hay un complejo tecnológico de la Comisión Nacional de Energía Atómica donde se están desarrollando proyectos para la industria nuclear. Uno de los proyectos es la construcción de una planta de enriquecimiento de uranio destinado a reactores en centrales de generación de energía eléctrica. Se estima que el funcionamiento de esa planta mejorará el rendimiento económico de toda la generación nuclear argentina, puesto que podremos fabricar en el país productos que de otro modo se deberían comprar a proveedores lejanos. En Arroyito, Neuquén, hay una planta productora de agua pesada que abastecerá nuestras 3 centrales y además exportará. Se viene exportando agua pesada a Corea del Sur, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Australia y Noruega, entre otros destinos. Hay 8 proveedores principales en el mundo y Argentina ocupa el 5.º lugar en volumen de producción y uno de los primeros en calidad.
Lo que es evidente es el enorme esfuerzo que requiere producir energía eléctrica. Y siempre hay que recordar cómo usar en forma eficiente esa energía que llega a nosotros. Estamos acostumbrados a un uso muy indiscriminado de la energía. Podríamos usar mucha menos solamente aplicando una conducta racional. Una forma de ahorrar lo que gastamos en energía eléctrica, cualquiera sea su origen, nuclear u otro, es apagar las estufas y luces que no se usen. En vez de dejar la luz de la puerta de entrada encendida toda la noche, podemos poner una luz con sensor de movimiento para que se encienda solo cuando se acerca alguien. Una tontería. Tengamos en cuenta que hay ropa que no necesita planchado. Con esa simple elección ahorramos más de lo que creemos al usar menos la plancha, uno de los artefactos más gastadores de la casa. Se puede programar la computadora para que el monitor se apague o reduzca su consumo después de un rato de inactividad y usar un monitor de bajo consumo. Si los artefactos se apagan completamente cuando no se usan, la energía ahorrada es enorme. Si nos secamos el pelo bien frotado con la toalla antes de encender el secador de aire caliente, usamos menos otro de los artefactos que consumen mucho y además ahorramos tiempo. A la noche uno puede ponerse una frazada más en vez de dejar encendida la estufa. Una decisión simple y un uso eficiente de la energía. En 2 años más estará funcionando Atucha 2 con un plantel de unos 5.000 trabajadores. Es positivo que toda esa gente de formación muy especializada, ingenieros, físicos, radiólogos y otros técnicos, encuentren en nuestro país posibilidades de desempeño y desarrollo profesional. Como consecuencia de la reactivación nuclear, se estima un aumento en la cantidad de profesionales necesarios para trabajar en esta rama de la industria en aproximadamente 20.000 personas en los próximos 10 años. La culpa no es de este uranio, sino del uso que se le da. Así es. ¿Vamos? Vamos. ¿En serio soy parecida a la mujer biónica? Sí, tenés un aire. Che, Marian, ¿me esperás en el auto que voy al baño? Sí, dale. Ahí vengo. Apúrate. Sí.